Mi papá aceptó entregarme a su prestamista para saldar su deuda. Mi tía dijo que me ayudaría a escapar, hasta que escuché una llamada telefónica que tuvo la noche anterior a la boda programada. El día que cumplí 17 años, mi padre me dijo que tenía exactamente un mes para casarme con su acreedor, Olaf Snakalov, o él buscaría otra forma de saldar la deuda. Siempre supe que mi papá era jugador, pero creía que lo tenía bajo control. Claramente no era así, porque le debía a Olaf $300,000 y los intereses crecían cada día. Olaf está dispuesto a perdonarlo todo si te casas con él, dijo mi papá. Ha sido muy paciente con nosotros. Ese nombre me sonó de inmediato. Ya había conocido a Olaf una vez, cuando tenía 14 años. Vino a casa para lo que papá llamó una cena de negocios. Era un hombre corpulento, con dientes amarillos por el tabaco, muy ruso. Y cada vez que pensaba que yo no lo miraba, sentía su mirada recorriéndome de forma inquietante. Me preguntó sobre mis planes para la secundaria, si tenía novio. Papá soltó una risa nerviosa y cambió de tema. Así que ahora, 3 años después, todo cobraba sentido. El contrato de matrimonio ya estaba listo. Tendría que mudarme con Olaf y tener hijos con él en un plazo de 2 años. Mientras mi papá hablaba, yo pensaba en qué podría decirle a la policía para pedir ayuda. Fue entonces cuando estalló en carcajadas. Ya sé en qué estás pensando. Olaf tiene contactos en todas partes. Ni se te ocurra acudir a las autoridades. Solo harías que todo sea peor para ti. Lo más aterrador no fue su amenaza, sino lo tranquilo que estaba mientras planeaba entregarme. Luego agarró mi teléfono y lo estrelló contra la pared antes de irse a dormir. A las 3 de la mañana intenté escapar, pero el auto no encendía. La civilización más cercana estaba a 13 kilómetros. Pero cuando tienes 17 años, sin teléfono y sin nadie que venga a salvarte, 13 kilómetros parecen 100. A la mañana siguiente, me desperté y descubrí que papá había instalado cerraduras por fuera en la puerta de mi cuarto. Solo por precaución, dijo, mientras tomaba su café como si no hubiera convertido mi habitación en una celda. Solo tuve una visita. Olaf. Al principio, se comportaba medianamente decente. Me llamaba su futura esposa y solo me tocaba el hombro o la mano. Pero cuanto más incómoda me veía, más insistente se volvía. Pronto, su mano ya no se despegaba de mi muslo cada vez que nos sentábamos juntos, presionando con más fuerza mientras hablaba sobre cuántos hijos tendríamos. A veces miraba a mi papá en busca de ayuda, pero su expresión siempre era la misma. Asentía con una leve sonrisa, aprobando todo. Y lo peor aún no había pasado. Una vez estaban papá y Olaf en la mesa de la cocina cuando papá fue al baño. Olaf intentó llamarme, pero fingí estar concentrada cocinando y no lo escuché. Pero cuando su tono se volvió amenazante, suspiré y me acerqué. «Hola», susurró, con el aliento apestando a whisky y cigarro. Y en cuanto me sentó en sus piernas, papá regresó. «¿Cómo están mis tortolitos?», exclamó mientras iba hacia el horno a revisar el Alfredo. Olaf susurró de nuevo. «¿A una chica linda como tú le gusta desde atrás?». Ese fue mi límite. Salí corriendo a mi habitación y me encerré a llorar. Nadie fue a verme durante 10 minutos, hasta que escuché la puerta principal cerrarse de golpe y mi papá entrar. «Papá, no puedo hacer esto. Deberías estar avergonzado». Pero él me interrumpió. «Olaf nos está haciendo un enorme favor y tú lo estás desperdiciando». Lo miré incrédula. «Papá, por favor no hagas esto. Puedo trabajar en 3 lugares distintos. No dormiré. Comeré una vez al día. Lo que sea para pagar la deuda. Solo no me obligues a casarme». «No. Mi decisión es definitiva». Fue todo lo que dijo antes de cerrar la puerta y trabarla desde afuera. Desde entonces, dejé de comer, de dormir, de bañarme. Todo parecía inútil. Solo deseaba que a papá le diera un infarto. Luego me sentía culpable por desear eso. Luego me enojaba por sentirme culpable. Era demasiado. Faltaban 3 semanas para la boda forzada cuando apareció la tía Rachel. Era la hermana menor de papá, que se había ido años atrás tras unos dramas familiares que nunca entendí. Esa noche, me acorraló en la cocina. «Sé lo que está pasando», susurró. «Yo estuve en tu lugar. Papá también quiso venderme. Tenía tu edad. Sentí que el corazón se me detenía. Al fin alguien entendía. Rachel dijo que había estado siguiendo la situación a través de los primos y que no podía quedarse de brazos cruzados. Tenía un plan para ayudarme a escapar. Yo estaba muerta de miedo de que nos descubrieran, pero más miedo tenía de lo que pasaría si no lo intentaba. Rachel era todo lo que necesitaba. Me traía comida a escondidas cuando papá empezó a vigilar mis porciones. Me daba minutos de respiro con distracciones planeadas. La noche antes del escape, no podía dormir. Bajé a buscar agua y escuché a Rachel hablando por teléfono en la habitación de huéspedes. «Sí, Olaf, confía plenamente en mí. Mañana se subirá al auto sin problema». Pegué la oreja a la puerta. Papá me prometió mi parte del fideicomiso. Exacto, 50,000, como acordamos. Las piernas casi se me doblaron. El vaso resbaló de mi mano, pero logré atraparlo antes de que se rompiera. Rachel había estado colaborando con ellos todo el tiempo.
El rescate era una trampa. La esperanza era una mentira. Y al día siguiente, en vez de libertad, me entregarían directamente a Olaf. Estaba realmente sola. Retrocedí. Mis pies descalzos no hacían ruido sobre la madera fría del suelo, que me erizaba la piel como el hielo que ya sentía en el pecho. Me temblaban tanto las manos que tuve que dejar el vaso sobre la mesa del pasillo. El agua se agitaba con mis temblores. La mesa antigua, una de las favoritas de mamá, parecía burlarse de mí con su firmeza. Pensá. Tenía que pensar. Volví a subir, la cabeza girando entre ideas y callejones sin salida. Cada escalón podía crujir, pero con los años aprendí cuáles evitar. Rachel seguía hablando, su voz cargada de afecto falso, haciendo planes para mañana. La escuché caminar por la habitación, las tablas del suelo quejándose bajo su peso. Cerré mi puerta por dentro. Ese clic pequeño se sintió inútil, pero necesario. Igual, las cerraduras por fuera seguían ahí. El metal estaba helado, recordándome dónde estaba. Me senté en la cama, sobre la colcha que mamá había cosido. Ya no me ofrecía consuelo. Traté de procesar lo que acababa de descubrir. El fideicomiso. Claro, el seguro de vida de mamá era alto, pero papá siempre decía que estaba atrapado en trámites legales que tomarían años. Ahora entendía por qué. Lo usaba como carnada, ofreciendo mi herencia al mejor postor. Tomé el celular de emergencia que Rachel me había dado. La carcasa de plástico barato se sentía frágil entre mis dedos. La ironía no se me escapaba. La misma herramienta que supuestamente iba a salvarme resultó ser otro eslabón más en mis cadenas. Revisé los mensajes de texto, buscando algo sospechoso. La mayoría eran para mí, representando a la tía preocupada a la perfección. ¿Cómo estás, cariño? Recuerda que estoy aquí para ti, llenaban la pantalla. Pero había un número al que ella había escrito muchas veces. Los mensajes habían sido borrados, pero el número seguía en los contactos recientes, una pista digital que se le olvidó borrar. Esperé a escuchar el clic de la puerta de su habitación cerrándose, el sonido resonando por el pasillo. Marqué el número desde mi cuarto. Mi corazón latía con fuerza mientras sonaba 1, 2 veces, hasta que una voz familiar respondió. Rachel llega tarde. Esto más vale que sea importante, dijo con un acento espeso, impaciente. Era Olaf. Se me revolvió el estómago. Colgué enseguida, los dedos torpes tratando de encontrar el botón de finalizar. Sentí náuseas, un ácido subiendo por mi garganta. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? ¿Había sido verdad algo de lo que me dijo la tía Rachel? ¿La historia sobre su matrimonio forzado? ¿Su confesión entre lágrimas de que entendía por lo que estaba pasando? ¿O todo fue una actuación para ganarse mi confianza? Pasé el resto de la noche intentando dormir. Imposible. La luna proyectaba sombras a través de la ventana enrejada, dibujando rayas en el suelo como las de un uniforme de prisión. Si ella pensaba que me había ganado, yo usaría eso a mi favor. Fingiría seguir el plan de escape. Dejaría que creyera que seguía siendo la niña ingenua que creía que yo era. Pero necesitaba pruebas primero, algo concreto que no pudieran negar ni justificar. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. La tía Rachel golpeó mi puerta temprano, el sonido seco, casi profesional. Papá la abrió desde afuera, cada cerrojo sonando como una cuenta regresiva. Ella entró con el desayuno y una sonrisa cálida que ahora me revolvía el estómago. Se había maquillado con esmero, parecía la perfecta parienta amorosa. «Gran día hoy», dijo, colocando la bandeja sobre mi escritorio con una naturalidad ensayada. El olor a huevos revueltos y tostadas me revolvió el estómago. ¿Estás nerviosa? Me obligué a asentir, a parecer agradecida. Canalicé todas las obras escolares en las que había actuado. Gracias por todo. No sé qué habría hecho sin ti. Me abrazó. Su perfume dulce y empalagoso me resultaba sofocante. Sentí que sus brazos eran serpientes rodeándome. La familia cuida de la familia. Come bien. Vas a necesitar energía. Cuando se fue, piqué el desayuno como si fuera aserrín. Necesitaba entrar en su cuarto, revisar su teléfono. ¿Pero cómo? Papá no me quitaba los ojos de encima y ella rara vez dejaba su celular. La oportunidad llegó después del almuerzo. Rachel estaba en la ducha. El agua sonaba lo suficientemente fuerte como para cubrir cualquier ruido. Papá hablaba por teléfono, seguramente con Olaf, sobre rutas y horarios. Su voz salía clara desde el despacho. Me deslicé al cuarto de huéspedes y vi su celular sobre la mesita, conectado al cargador. Sin contraseña. Imprudente. O quizás estaba tan segura de su control sobre mí, que no le importaba. Fui directo a las fotos y empecé a tomar imágenes con el celular de emergencia, las manos temblorosas mientras capturaba todo lo posible. Mensajes con Olaf hablando sobre mi valor y mi estado. Transferencias bancarias de papá. Varias. Mucho más de lo que imaginaba. Una foto del papeleo del fideicomiso, con cifras marcadas en rojo. $50,000. Su parte. Pero al parecer ella también tenía deudas. Apuestas. Igual que papá. Con personas de nombres rusos que ni podía pronunciar. Una manzana que cayó muy cerca del árbol.
Captura tras captura, armando mi caso. ¿Encontraste lo que buscabas? Me giré de golpe. Se me detuvo el corazón. Rachel estaba en la puerta, envuelta en una toalla, aún con gotas cayendo de su cabello al suelo. Su rostro estaba sereno, casi divertido. Yo solo... Guárdatelo, dijo entrando con calma y cerrando la puerta tras de sí con lentitud. ¿Me oíste anoche? Asentí. No tenía sentido mentir. Levanté la barbilla con desafío. Suspiró y se sentó en la cama, ajustando su toalla como si nada. No entiendes toda la situación. Tu padre y yo no somos malas personas. Estamos desesperados. A la gente que le debemos no les importan excusas. No aceptan cuotas. Y Olaf no es tan malo como piensas. Él puede cuidarte. Tiene 43 años, dije con la voz más firme de lo que sentía, y quiere usarme como si fuera una fábrica de hijos. Le dijo a papá que quiere mínimo 4. Muchas mujeres se han casado con hombres mayores y han sido felices. Respondió como si habláramos del clima. Vas a tener una casa bonita, dinero, seguridad, empleados que te ayuden con los niños. Es más de lo que muchos tienen. No es una casa, es una jaula de oro. Y esos niños crecerían en la misma jaula. Su rostro cambió. La máscara de tía amorosa se cayó por completo. Da igual lo que pienses. Mañana te subirás al auto conmigo. Vamos a ir a la finca de Olaf, no a la terminal de buses. Puedes ir por las buenas, o podemos hacerlo a la fuerza. ¿Qué es la fuerza? Sonrió. Una sonrisa cruel, mostrando los dientes como un depredador. Olaf tiene un amigo médico que puede recetar ciertos medicamentos muy útiles. Te sorprendería lo obediente que puede volverse alguien con la medicina adecuada. Un poco en tu jugo de naranja y estarás firmando papeles con una sonrisa. Me heló la sangre. Estaban dispuestos a doparme, si era necesario, a convertirme en una marioneta. Ahora, dijo acercándose, dame ese celular. El juego terminó. Se lo entregué, pero ella no sabía que ya había enviado todas las fotos a otro lugar. El viejo correo de mi tío Brian, el hermano mayor de papá, un asistente legal que vivía en otro estado. No hablábamos hace años, pero recordaba esa dirección por las tarjetas de cumpleaños. Le escribí desesperadamente. Tío Brian, papá quiere venderme para pagar deudas de apuestas. Ayúdame. Pruebas adjuntas. Buena chica, dijo Rachel, con tono condescendiente. Ahora vete a tu cuarto. Mañana salimos a las 9. Y no intentes nada estúpido esta noche. Olaf tiene gente vigilando la casa. Esa noche, la cena fue tensa. El comedor se sentía más pequeño con Olaf presente. Su presencia era como una nube tóxica. Se sentó a mi lado. Su mano estaba en mi rodilla bajo la mesa. Sus dedos gruesos, posesivos, apretaban de vez en cuando para recordarme a quién pertenecía. Papá y Rachel conversaban como si nada pasara, compartiendo anécdotas de infancia, mientras planeaban venderme como si fuera ganado. «Estás calladita esta noche, pajarita», dijo Olaf, apretando mi rodilla con fuerza. Su aliento olía a vino y cigarros. «¿Emocionada por mañana?», preguntó tía Rachel mientras cortaba su filete con movimientos precisos, casi indiferentes. «Ella lo sabe», añadió, como quien comenta el clima. Me oyó anoche por teléfono. El tenedor de papá cayó contra su plato con un ruido metálico que rompió el silencio. ¿Qué? Tranquilo, respondió ella, agitando el cuchillo como si no fuera gran cosa. Ya lo hablamos. Ella entiende la situación ahora. ¿Verdad, Arya? La mano de Olaf se apretó aún más sobre mi rodilla. Mordí mi labio para no gritar. Esto cambia las cosas. Tal vez deberíamos adelantarlo. Hacer la ceremonia esta noche. No, dijo Rachel con firmeza. Hay muchos arreglos hechos. Vamos a seguir el plan. Ella no va a ir a ningún lado esta noche. Me miró con esos ojos fríos. Oh sí, negué con la cabeza. No confiaba en que mi voz no temblara. Después de la cena, instalaron más cerraduras en mi puerta. Los escuché taladrando hasta pasada la medianoche. El sonido del metal contra la madera parecía sellar mi destino. Ya no podía ni ir al baño sin supervisión. Se acabaron las apariencias. Las paredes se cerraban sobre mí. Me acosté en la cama, mirando al techo donde aún quedaban algunas estrellas fosforescentes que había pegado con mamá. La mayoría ya se habían caído con los años, quedaban apenas unos puntos débiles de luz. Mañana me llevarían a la finca de Olaf. La boda ocurriría, con o sin mi consentimiento, a menos que el tío Brian recibiera mi mensaje, a menos que me creyera, a menos que le importara lo suficiente como para ayudarme. Demasiados a menos. Demasiadas variables fuera de mi control. El amanecer llegó demasiado pronto, gris y opresivo. A las 8, tía Rachel abrió mi puerta. Ya estaba vestida con un blazer azul marino que la hacía ver profesional, confiable. «Dúchate y ponte esto», dijo, entregándome un vestido y una prenda interior. «Quiero que te veas bonita para el viaje». Obedecí, moviéndome como un autómata. La ducha estaba tibia, la presión del agua, débil.
El vestido era blanco, hasta la rodilla, con encaje delicado en el cuello, algo que una novia usaría en una cena de ensayo. La ironía no se me escapaba. Me estaban vistiendo para mi propio funeral. Abajo, papá caminaba de un lado al otro en la cocina. Sus pasos marcaban un ritmo nervioso. «Tal vez deberíamos hacerlo aquí», decía Olaf. «El juez Morrison me debe un favor. ¿Para qué arriesgarnos con el viaje? Porque quiero que esto se haga como debe ser», respondió Olaf sin dejar espacio a discusión. «En mi casa, con mis testigos. Oficial, legal, vinculante». «Ella ya sabe el plan», insistió papá, pasándose la mano por el cabello ralo. «¿Y si intenta algo? Entonces lo solucionamos», dijo Olaf con simpleza, revisando su celular. «Tengo hombres apostados en el camino. No llegará lejos si corre. ¿Y si intenta pedir ayuda?» Dejó que la amenaza flotara en el aire. Se me cayó el alma al suelo. Aunque lograra escapar del auto, me atraparían. Ya no era solo mi padre y Rachel. Era toda una operación. Tía Rachel apareció con café y tostadas, como si nada. «Come algo. El viaje es largo. No querrás marearte». Tragué un par de bocados a la fuerza. La tostada era seca, rasposa. A través de la ventana vi el auto de alquiler de Rachel en la entrada. Un sedán plateado, común y corriente. Un vehículo tan ordinario para un propósito tan perverso. Nadie sospecharía nada. Ese era el punto. «Es hora», anunció Olaf a las 9 en punto, mirando su reloj. Me agarró del brazo con fuerza, los dedos hundiéndose en mi piel, sumando moretones a los de la noche anterior. «Vas con Rachel, yo te sigo. Si hay problemas, si intentas huir o pedir ayuda, las cosas se pondrán muy feas. ¿Entiendes?» Asentí, sintiendo el peso de su amenaza. «Dilo», ordenó, sacudiéndome. «Entiendo». «Buena chica». Soltó mi brazo y me besó la frente. Sus labios estaban húmedos. Me dejó una marca que quise arrancarme con un trapo. Contuve las ganas de vomitar. El camino al auto fue como una marcha fúnebre. Cada paso me alejaba de toda esperanza. Papá estaba en el porche, mirando. No dijo adiós. No se disculpó. No quedaba rastro del padre que solía empujarme en los columpios. Solo esa misma sonrisa satisfecha, ya contando su dinero. Rachel encendió el motor mientras yo me abrochaba el cinturón. El clic sonó como una celda cerrándose. El SUV negro de Olaf nos siguió al salir de la casa. Vi mi hogar alejarse por el espejo retrovisor, ese lugar donde mamá me leía cuentos. Me pregunté si volvería a verlo algún día. «Son 2 horas de viaje», dijo Rachel, girando hacia la carretera principal. «Podemos poner música si quieres. Hacerlo más ameno». No respondí. Solo miré por la ventana cómo pasaban las calles que conocía. El parque donde mamá me llevaba de niña, vacío. La biblioteca donde pasé tantas tardes escapando a otros mundos. Mi antigua vida deslizándose por la ventana. Llevábamos 20 minutos cuando el celular de Rachel sonó. Atendió por Bluetooth. La voz salió por los altavoces del auto. «¿Brian?», dijo sorprendida de verdad. «¿Cómo?» «Sí, está conmigo». «¿Qué?» «No, eso es ridículo. Solo vamos de compras para su boda». «¿Qué correo?» Mi corazón se aceleró. El tío Brian había recibido el mensaje. Lo había leído. «Fotos». «No sé de qué hablas», dijo, sus nudillos blancos sobre el volante. Su voz tembló. Su compostura se resquebrajaba. «Brian, estás exagerando. Las deudas de papá son asunto suyo. Yo solo estoy apoyando a mi sobrina en un momento difícil». Escuchó en silencio. Luego su rostro se puso pálido. «¿Llamaste a quién?» «Brian, no deberías haber hecho eso. No entiendes con quién estás jugando. Esta gente no bromea». Colgó y llamó enseguida a Olaf. «Tenemos un problema. Brian sabe. Llamó a alguien. No sé a quién. Tal vez a la policía. Tal vez al FBI». Pude escuchar a Olaf maldecir en ruso por el altavoz. No necesitaba traducción. ¿Cómo lo supo? Los ojos de Rachel se encontraron con los míos en el espejo retrovisor. Ardían de furia. La mocosa le envió fotos. Evidencias. Capturas de pantalla de todo. «¿Dónde estás?» «Ruta 47. Justo pasando la torre de agua. Detente en la gasolinera que viene. La cambiamos a mi coche ahora». Rachel aceleró, la mandíbula apretada. El velocímetro superó el límite. «Niñita estúpida, acabas de empeorarlo todo. ¿Crees que Olaf era malo antes? No has visto nada. Vi la estación de servicio acercándose. Sus letreros brillantes prometían normalidad. Mi mente iba a 1000. Una vez en el auto de Olaf, mis posibilidades eran 0. Tenía que actuar. Cuando Rachel empezó a frenar para entrar, me quité el cinturón. El clic sonó fuerte en el silencio tenso. «Ni se te ocurra», advirtió, extendiendo la mano hacia mí. Pero ya era tarde. Apenas se detuvo, abrí la puerta y salí corriendo. El asfalto raspaba mis zapatos, pero no me importaba. La oí gritar detrás de mí, las puertas del SUV de Olaf abriéndose de golpe, pero no miré atrás.
Corrí hacia la tienda de la estación, rogando por testigos, por ayuda, por algo. Mi vestido se enredaba en mis piernas, me hacía más lenta. Olaf era más rápido de lo que parecía. Me atrapó antes de que llegara a la puerta. Su brazo rodeó mi cintura y me levantó del suelo como si no pesara nada. «Chica tonta», susurró en mi oído, con el aliento caliente y agrio. «Ahora sí me hiciste enojar. Vas a aprender a respetar». Me arrastraba hacia su SUV mientras yo pataleaba y gritaba con todas mis fuerzas. Mi voz ya no salía bien del esfuerzo. Algunas personas miraban desde los surtidores, pero nadie intervenía. Solo otra discusión familiar, pensaban. No era su problema. Uno incluso desvió la mirada a propósito. Y entonces oí las sirenas. Olaf se quedó helado. Su agarre se aflojó por un instante. 2 patrullas se acercaban a toda velocidad, con las luces rojas y azules parpadeando. Me soltó de golpe y corrió hacia su vehículo, gritándole a tía Rachel que arrancara. Pero más patrullas aparecieron desde la otra dirección, bloqueando la salida. No había escapatoria. Me derrumbé sobre el asfalto. Las piernas me temblaban demasiado como para mantenerme de pie. El suelo áspero raspó mis manos. Una oficial se acercó con cuidado, las palmas visibles, hablándome con una voz tranquila. «¿Estás herida?», preguntó con suavidad. «Recibimos una llamada sobre un posible secuestro en curso. ¿Eres Aria?». Y ahí rompí en llanto. De verdad, toda la adrenalina se esfumó de golpe. Mi papá me vendió para pagar sus deudas, logré decir entre sollozos. Me estaban llevando para obligarme a casarme con él. La oficial me ayudó a subir a su patrulla, mientras otros detenían a Olaf y a tía Rachel. No se entregaron fácilmente. Olaf gritaba sobre sus abogados, sus conexiones, y cómo todos nos arrepentiríamos. Rachel insistía en que todo era un malentendido, que yo era una adolescente problemática inventando historias. En la comisaría conté todo. Las deudas, el compromiso forzado, las cerraduras en mi cuarto. La detective que me tomó declaración era una mujer de ojos bondadosos y cabello gris. Me escuchó sin interrumpirme, sin juzgarme. Le mostré las fotos que había tomado del celular de tía Rachel. Mi tío Brian había conducido toda la noche y ya estaba allí, acompañado por una amiga abogada. Se notaba agotado, pero decidido. «Vi tu correo a la medianoche», dijo abrazándome fuerte. Olía a café y a seguridad. «Lo siento tanto. Debí haberme ocupado de ti después de que tu mamá falleció. Sabía que mi hermano tenía problemas, pero jamás imaginé que llegaría tan lejos». La abogada, una mujer llamada Sarah Chen, se sentó con nosotros. Transmitía calma y protección. «La evidencia es sólida», nos explicó. «Conspiración para matrimonio forzado, suplantación, intento de trata. Van a pasar muchos años en prisión». «¿Y mi papá?», pregunté. «Ya hay una orden de arresto. Lo van a encontrar». Y lo hicieron. 3 horas después, intentaba cruzar a Canadá con una maleta llena de dinero en efectivo. Resulta que había estado robándole a Olaf durante meses, planeando su propia huida después de casarme. La traición iba más allá de lo que imaginaba. Los días siguientes pasaron como un borrón. Declaraciones, documentos, audiencias. Descubrí más cosas sobre Rachel. Nunca había escapado de un matrimonio forzado. Todo fue mentira. Había perdido su herencia apostando en línea. Tenía deudas con gente peligrosa. Cuando se enteró de la situación de papá por rumores familiares, vio una oportunidad. Ganarse mi confianza, entregarme a Olaf, cobrar su comisión. Ya lo había hecho antes. Yo no era su primera víctima. Solo fui su primer error. El juicio fue rápido. Olaf recibió 15 años por intento de trata y conspiración. Tía Rachel, 10 años por su complicidad. Papá fue condenado a 12 años, más tiempo adicional por los crímenes financieros descubiertos durante la investigación. Viví con el tío Brian durante todo el proceso. Su esposa, Patricia, fue amable pero cautelosa, como si temiera que pudiera dañar a sus hijos. Mis primos, a quienes nunca había visto, no sabían cómo tratarme. Yo era la chica de las noticias, la del caso terrible. «Puedes quedarte el tiempo que necesites», me dijo el tío Brian, «hasta que termines la universidad. Lo que quieras. Esta es tu casa ahora». Pero yo tenía otros planes. Durante la investigación, encontraron algo importante. La póliza de seguro de vida de mamá tenía una cláusula. Si papá cometía algún crimen que resultara en daño hacia mí, el dinero pasaría directamente a mis manos. Todo. Los $300,000, más intereses. Usé parte del dinero para terminar la secundaria en un programa acelerado. El resto lo puse en ahorros para la universidad. Decidí estudiar trabajo social, para ayudar a otros chicos atrapados en situaciones imposibles. El día que cumplí 18 años, llegó una carta de mi padre desde prisión. No la abrí, solo la marqué, devuelto al remitente, y seguí con mi vida. Cualesquiera fueran sus excusas o manipulaciones, no necesitaba escucharlas.